computadora. Sí, perdón. Vamos a fijar a las chicas. Bueno, buenas tardes a todos y buenos días para el hemisferio sur. Yo soy Leo Jiménez, el CEO y cofundador del proyecto Go4Click. Hoy tendremos la suerte y el privilegio de poder conversar con Mary y con Ana. Ellas son socias y cofundadoras del proyecto eTrivium. Ahí estoy agregando a las personas que se van sumando. Y hoy tenemos un tema bastante, digamos, poco atendido dentro del mundo del e-learning, que tiene que ver con el diseño instruccional. Es un término un poquito técnico, las chicas intentarán echar un poco de luz sobre este tema, porque mi percepción es que suele subestimarse un poco, ¿no? Suele creerse que es algo que, bueno, cualquiera puede hacer o se puede hacer de cualquier manera, y después los resultados que finalmente tenemos en nuestros procesos de formación también un poco dependen de la calidad de ese diseño instruccional. Así que, primero que nada, gracias tanto a Mary como a Ana por sumarse a este ciclo de webinars que estamos realizando desde Go4Click, con la humilde intención de poder acercar expertos o especialistas en distintas temáticas a nuestra comunidad de Go4Click, digamos, como ese conjunto de gente que pretende innovar o explorar y pujar un poco los límites, mover los límites de lo que hace. Así que gracias, bienvenidas, y bueno, este espacio es todo suyo. Como comentábamos hace un ratito, haremos unos 20-25 minutos en donde nos echarán un poco de luz respecto de qué es esto del diseño instruccional, cómo se come, si al postre o de primero, y luego finalmente vamos a dar respuesta a las preguntas de las personas que ya nos dejaron en su inscripción, ya las dudas para ustedes. Así que bienvenidas de parte de todo el equipo de Go4Click, este es todo su espacio. Gracias, Leo. Muchas gracias, Leo. Pues muchas gracias, Leo, muchas gracias para la gente que se ha interesado en este webinar. Somos Ana y María, somos eTrivium, somos una consultora, una empresa que nos dedicamos siempre decimos, a hacer soluciones e-learning, y parte de nuestro core, y lo llevamos defendiendo yo creo mucho tiempo, que sí, Ana, es que es el título de esta formación, y es que el diseño instruccional es la clave del aprendizaje online. Es decir, y sobre esto va a versar todo el webinar. La idea es, os vamos a poner una presentación en la cual os vamos a ir desgranando, pues, desde el concepto de diseño instruccional para dejar claras las bases, luego os vamos a ir facilitando una serie de tips y una serie de buenas prácticas, pues como para luego, como os ha dicho Leo, ir contestando las diferentes cuestiones. Comenzamos, voy a ir poniendo la presentación. Ana, espera, a ver dónde está aquí. Y doy paso a mi compañera Ana. Pues te voy poniendo Vamos a ser muy breves, porque la verdad esta pequeña presentación, que luego imagino que Leo ya os la podrá compartir. No sé si veis pantalla. ¿Veis pantalla? Sí, perfecto. Diseño instruccional, la clave del aprendizaje. Pues bueno, nos dedicamos a conectar personas con aprendizaje, aprendizaje y tecnología. Perdón que se haya cortado. Tecnología, desde luego, tenemos a Leo, vamos a hablar algo también de social learning. Como esto luego os lo vamos a compartir, casi que vamos a ir directamente al contenido. Os pasamos el vídeo. E-learning, entre e-learning y a distancia también lo vamos a pasar. Vamos directos a diseño instruccional. Nos ha dicho Leo que hay bastantes preguntas interesantes. Y aquí está lo que, como decía nuestro partner, es algo que está un poco dejado de la mano de cualquiera, y es al final, ¿qué es el diseño instruccional? Para nosotros pensábamos que era el 50%, pero al final es el 70% de la clave del éxito de toda formación. ¿Por qué? Porque es la estrategia que construye esa experiencia de aprendizaje. Es la estrategia que ayuda a generar soluciones que pueden ser cursos, pueden ser recursos, es decir, que la docencia, que la pedagogía, que la instrucción online se comprenda desde el momento cero. ¿Por qué le decimos que es ciencia? Porque realmente es algo que tiene un rigor científico detrás. Hay técnicas, hay metodologías, las pasaremos un poco por encima, pero al final, ¿de qué se trata el diseño instruccional? Voy muy rápido para poder irnos directamente a las preguntas, Leo, ¿eh? Se trata de pensar y planificar. ¿Pensar y planificar para qué? Para conseguir que esa temática o necesidad concreta de aprendizaje se convierta en un proceso que desde el momento cero el usuario diga, me engancha, me quiero quedar y quiero aprender.
Se trata de esa estrategia que crea los materiales, los recursos, las estrategias didácticas que responden tanto a la generación de competencias como a los objetivos de aprendizaje. Y se trata sobre todo de dar ritmo. A nosotras nos gusta mucho hablar del ritmo que necesita un curso. Es un ritmo que tiene que atender al usuario, tiene que atender una serie de condiciones que esas os las contará mi compañera María, que es por dónde empezar. Pero al final el diseño instruccional es eso, es atender a la necesidad que tiene el usuario de aprender, qué es lo que tiene que aprender, cuáles son las competencias que tiene que adquirir, cuáles son sus objetivos de aprendizaje y generar esa estrategia. ¿Vale? ¿Qué más podemos decir del diseño instruccional? Que ahora María le damos aquí, que debemos tener en cuenta, que es mucho más que dividir un contenido en pantallas y es mucho más que digitalizar contenidos. Hay veces que cuando lo que te piden es una mera digitalización de un manual, no estamos haciendo un diseño instruccional, es decir, no estamos generando ninguna estrategia, estamos seleccionando una herramienta y estamos decidiendo que la introducción sea esta pantalla, esta y esta. Eso es lo que quizás también ha ayudado a que el diseño instruccional sea algo olvidado, porque pensamos que se trata de dividir texto y utilizar una herramienta de autor para crear un curso. Y nos olvidamos de dar respuesta a esa estrategia, de generar esa estrategia. ¿Vale? Estas líneas de actividad, ¿por qué decimos líneas de actividad? Al final un diseñador instruccional, el rol, el perfil del diseñador instruccional tiene que tener en cuenta diversas dimensiones o líneas de actividad. Tanto la pedagógica, la propia instruccional de qué recurso y qué elemento utilizamos para dar ese ritmo al curso, la tecnológica, evidentemente, si queremos pasar de una formación individual al aprendizaje, necesitamos el social learning, necesitamos una plataforma que ayude a que los usuarios conecten, compartan conocimiento y así, a través de esa práctica deliberada, os pongo un ejemplo de lo bueno que sería contar con tecnología que nos pueda permitir pasar de esa formación individual a un aprendizaje. O ya temas de herramientas, LMS, que María ya os comentará. Y algo que parece que también está un poco olvidado es esa línea estética. Muchas veces el diseñador instruccional, cuando empieza a crear esa estrategia, teniendo en cuenta todas las variables que os va a comentar ahora María, también tiene que tener que considerar esa línea estética, porque muchas veces un texto viene acompañado de una imagen, viene acompañado de un gráfico que aporte, os lo comentará María, da un valor increíble a la creación del conocimiento. Entonces, estas son las dimensiones que nosotras consideramos que tienen que estar dentro de esa estrategia que crea ese curso. Y aquí nos vamos muy brevemente a las funciones que tiene un diseñador o diseñadora instruccional. Os cuento. ¿Por qué estamos dos? Estamos dos aquí porque de todas estas funciones hay unas que son claramente de diseño instruccional, de crear esa estrategia, de dar ritmo, de considerar cuáles son las actividades, cuáles son los elementos, cuáles son los recursos. Y por otro lado está la figura del desarrollador de esas soluciones. O sea, sí que creemos que, y además en línea también de las tendencias que hay en otros países, que desde luego son muy potentes en diseño instruccional, el diseño instruccional se debería componer de un equipo de personas. Es decir, un tutti revoluti que te te genere la estrategia, te alinee los contenidos y te defina los objetivos de aprendizaje con los expertos, que encima te haga los vídeos, que se pide. Bueno, por pedir también pedimos también LMS, sí. Pero en realidad sí que creemos que hay dos figuras que tienen que estar dentro de esa creación de la estrategia. Por un lado, esta pantalla que que más tarde cuando os la comparta Leo, habla en sí de esa detección y evaluación de necesidades con el experto, atendiendo al público objetivo, depurar y definir un poquito cuál es el contenido más interesante del curso, es decir, lo que aquí se suele decir eliminar paja, planificar y definir esos elementos y recursos que van a emplear a lo largo de la formación, siempre en función de esas condiciones y objetivos que os va a contar María. Adecuar el planteamiento del diseño del curso a los dispositivos es imprescindible. A veces o tendemos a pensar solo en la tecnología y crear estrategia después, o tendemos a obviarla. Y muchas veces es que necesitamos que la formación sea mobile learning. Si es mobile learning, ya tenemos que tener en cuenta cómo tenemos que crear esa estrategia para dar respuesta a los objetivos de aprendizaje. Veis otras funciones del diseñador instruccional, definir las instrucciones de navegación, plantear un diseño de pantalla equilibrado y atractivo y desarrollar esos ejercicios, tareas, evaluaciones para maximizar el potencial de aprendizaje. Establecer qué recursos son los más apropiados para determinados tipos de contenido. Y lo mejor de todo esto es que os pongamos un ejemplo. Nosotros nos encontramos una formación que había venido de un experto muy presencial, muy coach, y utilizaba mucho las moralejas. Es decir,
Es un concepto que en formación presencial te ayuda mucho y te da la oportunidad de empezar a gestionarlo con los participantes y que te den muy buen feedback, pero ¿cómo lo trasladas al e-learning? Por ejemplo, nosotros aquí lo que hicimos es cada historia la convertimos en viñeta y cada viñeta tenía su propia moraleja locutada. Es decir, ese establecimiento de recursos para determinados tipos de contenidos tenemos que siempre atender a que estamos en un entorno virtual, ¿vale? Desarrollar esos materiales de apoyo, que es aquí cuando decimos que hay un desarrollador de materiales e-learning. Realmente, ojalá en todas las empresas, en todas las organizaciones se atendiera a que el diseño como tal, la generación de la estrategia tiene en cuenta el diseñador instruccional más el desarrollador de e-learning, pero hoy en día lo hacemos todo. Por eso hemos puesto estas funciones, en vez de diferenciarlo en dos perfiles en una, porque es la realidad que estamos viviendo en nuestro día a día. Algunas metodologías lo pasamos muy por encima. El diseño instruccional evidentemente tiene una base científica, tiene un rigor académico. Hay muchas metodologías y técnicas de instrucción. Tenemos ADI, PRADI, los nuevos elementos los 9 elementos de Robert Gagné, los 10 de Dicky Carey. En sí nos hemos traído aquí, hemos querido mostrar el que es el más, digamos, el más común, que aquellos que estén dentro también de procesos de un project manager entenderá que esto puede ser algo así como PDCA. Bueno, es decir, aquí lo que queremos trasladar es que hay muchas metodologías, pero que realmente nos vamos a lo que es la experiencia. Dentro de estas metodologías se puede elegir una. Quizás la que más se elige es la ADI, como hemos visto, PRADI también está bien, pero lo que sí nosotros aconsejamos es la observación y de verdad aplicar la experiencia y el sentido común. Muchas veces con tener en cuenta y tener en consideración qué es lo que se quiere obtener con la formación, podemos coger parte de una metodología a otra. Luego os compartiremos también bastantes enlaces donde podéis tener información, pero sobre todo eso, tener en cuenta al experto y sobre todo el sentido común. Ese es el mejor ejemplo y la mejor experiencia que os podemos aportar. Luego ya, ¿por dónde empezar? Pues ya aquí María, es ella. Sí, sigue tú porque esto lo dominas. ¿Por dónde empezar? Que es una cosa que a veces nos lleva un poco acabamos de ver toda la teoría, qué es, qué no es, pero llega un momento en que te dicen tienes que hacer un diseño instruccional y dices, ¿y por dónde empiezo? Es decir, ¿qué hago? Pues sin atenerse a teorías y metodologías, lo primero que hay que tener en cuenta son dos cosas. Uno, ¿bajo qué condiciones se va a realizar la formación? Estas condiciones, y luego lo veremos más adelante, pueden ser de carácter tecnológico, pueden ser de carácter de infraestructuras de la organización, de carácter de cultura de la organización, pueden ser de mucho tipo, pero tengo que tener en cuenta esos factores exógenos que a mí me van a influir a la hora de diseñar la formación. Y luego, ¿qué queremos con esa formación? Porque podemos querer que la gente aprenda una determinada tipo de habilidades, que la gente se capacite en, por ejemplo, una herramienta, o simplemente queremos concienciar a unos empleados o a un grupo de alumnos, dependiendo del sector en que nos encontremos, sobre una determinada materia. Entonces, el enfoque siempre tiene que estar centrado mucho en la experiencia del usuario, no solamente el contenido. No consiste en llegar y soltar una clase magistral por escrito, como se hacía tradicionalmente verbalmente. Es algo bastante más que eso. Por eso es súper importante plantearse una serie de, yo siempre digo, de checklist, de preguntas, que incluso yo una cosa que recomiendo mucho es hacerte un Excel, incluso donde las vas señalando, sobre todo cuando empiezas. Yo recuerdo cuando empecé, me hacía un Excel y empezaba, esto he hecho, esto no he hecho, esto no he hecho. Primera, ¿cuáles son los objetivos del curso? Lo acabo de decir antes, es que si no sabes qué quieres, ya hemos empezado mal, es decir, tienes que saber qué quieres, porque si yo lo que quiero es que la gente se conciencie y lo único que insisto es en la capacidad memorística, tenemos un problema, porque la gente no se va a concienciar, se lo aprende de memoria, pero no se conciencia, que es lo que queremos en este caso, por ejemplo. Aquí solo me gustaría a mí aportar la fase esa de PRADI que nosotros nos traemos, que muchas veces lo que se pretende de la formación, hay diversos intereses dentro de la organización. Nos podemos encontrar y nos hemos encontrado que los objetivos del curso, si vienen de un área técnica, no son los mismos que pueden venir del departamento de formación. Entonces es muy importante saber qué es lo que quiere la organización en general sobre qué es lo que se va a conseguir con ese curso. Entonces muchas veces hay que hacer un poco de encaje de bolillos y encajar las necesidades de distintas partes interesantes de la formación. Es bastante habitual además lo que comentaba Ana. Luego, ¿cuál es el perfil del usuario? Aquí podemos tener
podemos tener desde gente, es muy importante, por ejemplo, el concepto de edad. No es lo mismo gente muy familiarizada con el entorno digital que gente que no lo está, gente que tiene mucha experiencia realizando este tipo de formación o gente que no la tiene. Hay muchísimos factores, siempre hay que atender al perfil del usuario. Máxime si estamos hablando de organizaciones muy grandes, donde podemos tener muchísima diversidad o, por ejemplo, ser una formación totalmente enfocada a un determinado tipo de perfil. Eso lo tenemos que saber. Saber si es un curso para especialistas o es un curso genérico. Es decir, no es lo mismo estar destinar, pongamos un tema muy técnico, temas de informática, a expertos desarrolladores que un curso para el grosso de la plantilla. Estamos hablando de planteamientos totalmente diferentes. Lo que ya he comentado antes del perfil, súper importante el tema de la edad media, y es que al estar hablando de un entorno tecnológico, aunque sabemos que hay excepciones de gente de 80 años que se maneja genial con las tecnologías, la realidad es que la gente más joven son muchísimos de ellos, la gente sobre todo nacida en el 2000, son nativos digitales, cosa que las generaciones anteriores no lo son, y ahí depende mucho pues cada circunstancia. A través de qué dispositivos vamos a acceder, es decir, va a ser responsive, vamos a acceder a través de tablet, a través de ordenador, va a ser mixto, no va a ser mixto, ¿es muy importante ese mobile o no es tan importante porque realmente es anecdótico? Eso nos va a influenciar mucho. ¿Qué LMS o qué plataforma tenemos? Pues de cara a temas de diseño, hay plataformas que tienen ciertas limitaciones, que no permiten una interactividad. De hecho, hay plataformas que no permiten ni siquiera entrar a través de un móvil. Es decir, todo eso hay que tenerlo en cuenta. ¿Qué herramientas de autor podemos usar? Es decir, podemos usar... esto nos va a servir mucho de cara a enfocar los recursos. Si tú, no hace falta ser un especialista en herramientas de autor, pero sí que tienes que conocer qué recursos contiene cada una. Porque si tenemos una herramienta como puede ser RISE y planteamos recursos que no son posibles en esa herramienta, el diseño instruccional es totalmente defectuoso. Va a llegar la persona que lo tenga que digitalizar, si no te toca a ti, en el caso de muchísimos sitios, y vas a decir, ¿y esto ahora cómo lo hago si no puedo? Tiene que cumplir algún tipo de requisito de cara a la administración, es decir, sobre todo esto, como estamos hay gente de Argentina, hay gente de España, no sé, en Argentina, en España existen una serie de subvenciones, de ayudas, sobre todo una muy famosa que es Fundae, en el cual delimita mucho la manera en que se hace la formación, porque se exigen sobre todo temas de duración, temas de contenidos y demás, y eso es bastante importante a la hora de diseñarla. Luego, ¿cuál es la duración del curso? ¿Queremos un curso largo? ¿Queremos un curso corto? ¿Queremos un microlearning? ¿Queremos un curso dividido en muchas pildoritas? ¿No lo queremos? Eso también es importante que lo tengamos en cuenta. ¿Queremos aprovechar el potencial del social learning? Hay empresas que lo quieren aprovechar, que quieren que el curso esté insertado dentro de algo mucho más grande, dentro de un aprendizaje colaborativo, que surjan sinergias dentro de la organización a la hora de formarse. Pues eso es importante, porque a la hora de diseñar el curso y los recursos tenemos que tenerlo en cuenta. ¿Es solamente un curso online o estamos hablando de un curso que está inserto dentro de un programa blended? Es decir, hay una primera fase presencial o una segunda fase presencial o simplemente un programa online aislado, un curso online y ya está. ¿Cómo es la cultura de aprendizaje de esta organización? La cultura de aprendizaje, estamos acostumbradas a estar hablando así las dos. La cultura de aprendizaje de la organización sí que nos hemos encontrado muchas veces que es que nos piden, imaginaros, la típica frase que nosotros siempre decimos, quiero algo muy chulo. Y a lo mejor ese algo muy chulo todo el mundo nos vamos a un videojuego, pero es que la organización, la cultura de aprendizaje todavía no está preparada para implementar esa serie de tipología de curso, por llamarlo así. Entonces, muchas veces siempre decimos escuchar, partir del experto y escuchar. Es muy importante en estos casos, además, si se puede, hablar con la organización y con las personas que normalmente tengan una mayor perspectiva o posición jerárquica normalmente dentro de la organización, porque es lo que te dice Ana, te van a decir, experiencia que hemos tenido, organización, queremos algo súper chulo, súper novedoso, súper dinámico, preparas un visual thinking, y te dicen que esos son dibujos para niños, que eso es una organización muy seria, pero no queríamos algo serio, divertido y dinámico. Pues es que hay que medir mucho lo que es para una organización. Es decir, es que para una organización serio, divertido y dinámico puede ser que la gente, en vez de ser en tonos fríos, aparezca alguien vestido de naranja. Simplemente, es decir, hay que conocer esa cultura. Luego es importante conocer si hay un gap detectado, es decir, hay organizaciones que tienen un gap, es decir, tienen una necesidad, por ejemplo, en habilidades, o ha habido un problema interno que tienen que cubrir con formación para concienciar, para formar, para modificar.
Y luego existe, y esto sobre todo de cara a la parte más estética, existe una guía de estilo y comunicación, es decir, necesitamos que esté hecho de una determinada manera. Y luego, vamos a medir esto, queremos medir el impacto. Hay organizaciones, normalmente sí se quiere medir, y es cómo vamos a evaluarlo, cómo queremos medirlo y ver qué éxito, qué no éxito ha tenido la formación. Uy, espera, que lo paso, ¿se ve eso? Espera, dale ahí. Y queremos destacar esta frase, siempre la usamos mucho, que el cerebro solo aprende si hay emoción, es decir, que todo lo que hemos hablado de las técnicas, las teorías, los checklists son importantes, pero hay que generar ese engagement, esa emoción en el usuario de esta formación, igual que se hace en el presencial. Eso es muy similar, lo que pasa que el diseñador instruccional se encarga de que se haga de una manera, no sé por qué no pasa, diferente. Ahora. Esto es importante. Y es una cosa que además suele generar mucho conflicto y además incluso por luego cuando los proveedores, la gente se hace un batiburrillo. No hay que confundir lo que son recursos y herramientas de creación de contenidos, es decir, el software que usamos para generar luego los recursos, pues los populares, Photoshop para hacer retocar imágenes, Illustrator para ilustrar, Storyline para hacer cursos o Captivate o Rise, las millones de software que hay, que lo que hacemos es generar con ellos recursos o cursos con plataformas de formación. Una plataforma de formación, ya sea un LMS o herramientas de webinar o herramientas SaaS, son totalmente diferentes. Uno es realmente la formación, el paquete, el producto, y lo otro es lo que lo mueve, donde lo vamos a subir. Sé que lo estoy explicando un poco como para niños, pero es verdad que es una cosa que a veces tendemos a confundir. ¿Por qué? Porque sí es verdad que hay algunos LMS, como puede ser el famoso Moodle, que permite dentro crear cursos sin tener que subir ningún recurso, pero es una práctica que ya está prácticamente en desuso y que además ya comentaremos luego por las características del diseño instruccional que no está prácticamente en el olvido. Vamos un poquito rápido, pero sí, vamos. Bueno, la diferencia entre un recurso y una herramienta es decir, el recurso es lo que al final hago con la herramienta y la herramienta es el programa que uso para hacer ese tipo de recurso. Esto es importante tenerlo en cuenta porque ¿cómo tienen que ser estos recursos que plantee el diseñador instruccional? Pues tienen que ser ágiles y breves. No siempre puede ser así, pero siempre tenemos que buscar que sean recursos fáciles de consumir, sobre todo porque el propio medio digital y la capacidad de atención que genera, que suele estar según especialistas, entre unos 15 minutos, la atención sostenida en digital, es importante que sean breves, es importante que sean independientes, es decir, que aunque sea un curso muy largo, sean unidades o micropíldoras independientes. Por ejemplo, si tenemos un curso que nos han dicho que tiene que ser 10 horas, pero que sean pequeños paquetes. ¿Por qué? Porque eso nos va a permitir la siguiente característica, que en un momento podamos combinarlos. Es importante también que sean interoperables. Con interoperables nos referimos a que planteemos tipos de recursos o de cursos que sean usables en cualquier tipo de plataforma LMS y demás. Que no estemos limitados a una plataforma. ¿Por qué? Porque si cambiamos luego de plataforma, oh Dios, tenemos un problema, hay que hacer de nuevo el curso. Esto, de hecho, es el motivo de que se impusiese el famoso formato SCORE. Y que sean reutilizables y flexibles. Eso está muy relacionado con que sean combinables. Es decir, de cara a futuro, hay determinadas unidades, por ejemplo, que yo puedo tener esta unidad de un curso, extraer esa unidad, adaptarla un poco y volverla a usar para un curso donde tiene cabida. Entonces estamos haciendo, en el fondo, grandes bibliotecas de contenidos que son muy, muy, muy interesantes. Damos un poquito de prisa. Todas las preguntas que os puedan generar, de verdad, aportarlas, las responderemos. Hasta estos momentos hemos descrito diseño instruccional, estrategia, ese checklist, por dónde vamos a empezar. Hablamos de recursos y LMS y cómo tienen que ser o los consejos que podemos aportaros o compartir sobre esas soluciones. Es importante, siempre me gusta comentarlo, que el diseño instruccional, a la hora de crear un curso de e-learning, el diseño instruccional junto a la capacidad creativa que pueda haber en ello es más del 50% del trabajo. Y esto es súper todo importante para la gente que sea neófita en este tipo de cuestiones. La gente se cree que normalmente para hacer un curso online necesitamos muchísimos recursos tecnológicos, ser diseñador gráfico, hacer gráficos 3D, hacer un videojuego. Y muchas veces eso se hace, claro que sí, pero hay muchísimas ocasiones en las que con un buen diseño instruccional y un punto de creatividad tenemos, pero lo mismo, el 80-90% del trabajo realizado, porque la función no es deslumbrar visualmente, sino que la gente
aprenda con un determinado tipo de objetivo. Entonces, ¿cómo decantarnos por un tipo de recurso u otro? Es decir, ¿qué recursos usamos? Pues que tenemos que saber qué queremos, a qué nivel de interactividad queremos. Es decir, queremos una gamificación, queremos algo simplemente, pues texto, imagen, que simplemente sea para concienciar o para informar. ¿Qué queremos? Que la gente juegue, que la gente interactúe. ¿Qué queremos? ¿Qué recursos son necesarios para hacer esa creación? Porque podemos querer hacer un videojuego y no estar en disposición de las herramientas ni de los conocimientos para poder efectuarlo. Y luego, ¿qué recursos son necesarios para su ejecución? Es decir, si imagínate, tenemos un curso que pesa, por ejemplo, muchísimo porque tiene muchos gráficos, mucho tal, pero estamos en una organización donde hay limitación, por ejemplo, de uso de Internet, limitación de audio porque no se puede escuchar el audio en los ordenadores por el tipo de negocio. Pues es que un curso con locuciones no lo podemos realizar. Entonces, ese tipo de cuestiones técnicas son importantes. O, por ejemplo, los trabajadores no tienen un ordenador de empresa, pero sí móvil. Pues entonces tenemos que hacer un curso que sea formato mobile. Tipos de recursos más frecuentes. Aquí he hecho un descriptivo, hay muchísimos. Está el tipo texto-imagen, están los ejercicios interactivos de arrastrar, de listas, los botones de llamada a la acción, esquemas interactivos, líneas del tiempo. Se pueden usar vídeos, pero también puedes coger vídeos que sean interactivos, que tú vayas parando y que vayan saltando preguntas del vídeo, simulaciones, dependiendo mucho de qué queremos, qué tipo de contenido. Que eso ya está en la siguiente, que hemos intentado de una manera bastante resumida, luego lo veréis cuando tengáis la presentación. ¿Qué queremos? ¿Queremos informar? Simplemente es informar, pues el texto, generar preguntas, infografías, diagramas, botones con acción, algo de storytelling. Son recursos que se adaptan muy bien a este tipo de objetivo. Pero si queremos demostrar algo, si queremos que alguien ya incluir algo más, que haya un aprendizaje con acción, ya necesitamos más resúmenes, quizás un mayor uso de las líneas del tiempo, plantear ejemplos que bajen la situación a la realidad, plantear metáforas, plantear algún caso práctico, generar una historia del caso, hacer incluso algunos cursos, por ejemplo, de software simular, hacer vídeos más interactivos. Si queremos ya practicar, es decir, que sea un curso puramente práctico, cómo aprender SAP, por ejemplo, pues ¿cómo enfocaremos? Pues dependiendo también los recursos de los que dispongamos, pues ejercicios interactivos. Si ya tenemos más recursos, pues haremos una simulación. Y si ya estamos en el tope de recursos, que tenemos un equipo estupendo de desarrolladores, pues se puede plantear una gamificación. ¿Queremos evaluar? Pues ¿qué haremos? Usaremos ejercicios interactivos, que siempre es algo que es muy útil, gamificaciones, que hay algunas que están enfocadas a la evaluación, y luego los tradicionales cuestionarios, que no pasa nada, muchas veces nos pueden dar una información muy, muy, muy potente. No hay que descartar las herramientas y los recursos tradicionales o más sencillos, porque a veces es lo mejor, a veces la mejor solución es la más sencilla. Es decir, justo eso, cuando hablamos de gamificación nos referimos a introducir los elementos del juego, que podemos tener esos videojuegos que nos hacen gamers, o podemos tener sencillamente un tipo rosco pasapalabra y generar un ranking. Es decir, también el puntito este que le damos a las gamificaciones también tiene que ver con lo que dice María. Vayamos de menos a más y según la cultura de la organización. Efectivamente. Y luego, pues, esta es una frase muy mía, sí. que es cierto, es decir, muchas veces o tenemos mucho texto o está todo muy volcado en la imagen y no es ni una cosa ni la otra. Es decir, creo que el contenido y el diseño visual a la hora de realizar el diseño instruccional tienen que complementarse. Es decir, tienen que hablar entre sí para que al final vayan de la mano. Es decir, la imagen no tiene que estar por encima del texto y el texto tampoco por encima de la imagen, tienen que ir unidos. No sirve de nada utilizar imágenes muy potentes de bancos carísimos si al final el alumno donde se vas a mirar la imagen. Entonces, ¿para qué hemos puesto el contenido? Es decir, estamos perdiendo el objetivo totalmente de la formación. Eso es, por ejemplo, una cosa bastante habitual. Y luego aquí queremos dar una serie de tips que ya, como vamos además, lo importante es centrarse en cuestiones, dudas y demás, seamos cercanos a la hora de redactar el contenido, que sea entendible. No se trata de escribir una enciclopedia, es decir, se trata de transmitir contenidos de una manera sencilla. Apostemos por formaciones cortas, por lo que hemos comentado antes, los tiempos sostenidos de atención en el medio digital. Bueno, y formaciones cortas y formaciones que sean coherentes entre una unidad y otra. Claro, exactamente. A veces nos hemos encontrado unidades que son de 20 minutos y la siguiente unidad es de 1 hora.
Claro. Es decir, que a veces tenemos que buscar esa coherencia a la hora de dividir eso. Bueno, dividir suena un poco así, pero realmente es seleccionar los contenidos objetivos y darle una secuencia un poco en cuanto a tiempos coherente. A veces nos encontramos con unas diferencias. Siempre es muy importante, a raíz de eso, que te aparece más adelante entre los consejos, pero como no es cuestión de ir leyendo uno por uno, el ritmo. Es decir, lo hemos dicho muchas veces, yo soy muy de símiles cinematográficos y en el fondo es como un montaje de cine. Es decir, tú puedes tener la mejor película del mundo, que si no la montas de una manera adecuada, es soporífera. Hay que dar ritmo al curso. Para eso hay que alternar bien los recursos. Hay que cada 2, 3, 4, 5 pantallas, dependiendo mucho de la longitud del curso o del tipo de tema, hay que alternar, hay que meter interactividad. Pero tampoco podemos caer en un click bin, es decir, no puede estar el alumno, no pasemos de 2, 3 clics por cada pantalla, es decir, no puede dar al alumno a 20 clics. Es mejor hacer 4 pantallas que el alumno se pase una pantalla dando de manera eterna, porque pierde la perspectiva, además de la formación totalmente. No saturemos las pantallas con ideas y conceptos, centrémonos en cada pantalla en una idea y un concepto, focalicemos la atención del usuario, porque lo único que estamos es aumentando muchísimo la carga cognitiva del mismo, entonces eso unido al propio medio digital, estamos perdiendo la capacidad de aprendizaje. Usemos el juego, usemos el humor, usemos el storytelling, generan engagement, generan interactividad, generan que el usuario aprenda de una manera no forzada, es decir, de una manera casi automática. Al final te quedas mucho más, eso se ve muy fácilmente en los niños, con algo que es lúdico que con algo que es tremendamente tedioso, aunque lo que te esté contando sea exactamente lo mismo. Y luego planteemos usabilidad clara al usuario final. Tengamos en cuenta que pueden haber personas que realmente les cueste el medio digital, que realmente no entiendan lo que es un pop-up, es decir, tiene que estar todo muy bien explicado. El usuario no puede entrar a una pantalla y decir cómo avanzo, cómo continúo, a dónde tengo que darle, pero esto es un clic o no es un clic. Porque llega un momento en que cuando lleva 2 pantallas así, en la segunda, abandona el curso. Abandona, no lo vuelve a hacer, dice que no puede entrar, que no puede salir y deja el curso. Más cosas, el ritmo, la usabilidad, pongamos ejemplos que se correspondan con la vida real. Al usuario le gusta que lo bajemos. Que lo bajemos porque muchas veces estamos hablando de conceptos además muy amplios y más en formación y learning, que suele estar destinada a un grupo bastante amplio de población, de usuarios, y el que te lo planteen en tu realidad, por ejemplo, de tu empresa, de tu puesto de trabajo, de tu sociedad, hace que muchas veces el concepto sea mucho más fácil de entender. Realicemos referencias a enlaces externos. No pasa nada por referenciar a una página web, a un vídeo, a una película, a un libro, porque muchas veces además genera que el alumno o el usuario investigue, con lo cual fomentas mucho el aprendizaje activo. Luego, respecto al diseño visual, hay una serie de tips, son muy genéricos, pero sí que aunque el diseñador instruccional no es un diseñador gráfico, sí que tiene que tener idea de tecnología del LMS que se va a usar, de las herramientas que van a mover del curso final y también de cómo se va a diseñar ese curso a nivel visual. No estamos hablando que sea un experto, pero sí que conozca determinadas cosas. Por ejemplo, tener en cuenta los dispositivos. Que las imágenes, ya lo hemos dicho, no roben protagonismo al contenido. Es decir, la imagen es importante, pero no es el contenido. Súper importante que las fuentes sean legibles, no nos muramos con las fantasías. Es decir, las fuentes de palo seco son las más efectivas. Hay muchos estudios pedagógicos que lo dicen. Se leen más fácil, Helvética, Calibri, Arial. No pasa nada porque parezcan fuentes de toda la vida, pero las fuentes fantasía quedan bien o lo mismo para una determinada ilustración, incluso para algún título, poco más. Evitemos las cursivas. No usemos demasiados colores. Evitemos colores que además sean difíciles de ver. Amarillos, blancos, colores con mucha luz, que nos van a costar, o muchos rojos nos van a estresar y nos van a apartar de la formación. Escojamos imágenes atractivas y súper importante el tema de la buena resolución. Hay muchos bancos incluso gratuitos, pero entendemos que nada queda peor que un curso con una imagen pixelada o que se ve mal. Demos aire al curso. Esto es muy de diseño gráfico, aire me refiero a espacios en blanco. No tiene que estar la pantalla llena de cosas. Se puede poner bastante menos cosas. Es decir, de hecho el interlineado es importante, nunca un interlineado de uno ni de menos. Como consejo, a mí me gusta especialmente 1.25, 1.35, pero esto ya son
Usemos la jerarquía visual, de destacar los títulos, de emplear elementos visuales, los elementos visuales para determinado tipo de contenidos más importante, información, enlace externo. Suponen rupturas a lo largo de la formación que nos ayudan a conseguir este ritmo del que hablábamos. Tengamos en cuenta a las personas con necesidades especiales, es decir, es importante porque esto en una formación presencial siempre se va a tener en cuenta. Si tú tienes una persona, por ejemplo, con algún tipo de limitación de carácter cognitivo o físico, te lo van a informar. Pues tengámoslos en cuenta. Si no los podemos detectar con la información, normalmente las organizaciones se informan de esto, pero puede haber desde gente con daltonismo, problemas de TDAs. Tengámoslos en cuenta porque determinados colores o determinado movimiento de las pantallas les puede llegar a estresar, a marear y debemos adaptarnos a todos los colectivos. Usemos licencias de uso, es decir, o referenciemos, no usemos recursos gratis, porque igual que a nosotros nos gusta, y esto queda muy tal, pero nos paguen por nuestros cursos, a la gente que diseña y que hace las fotografías, tienen que ser referenciadas, si no estás pagando por ellas, pues que se haga la referencia a dónde está y quién la ha hecho. Y esto siempre lo dejo al final, menos es más en las pantallas. No va a quedar más bonito porque metamos muchas cosas, mucho colorinchi, muchas fuentes de mucho contenido, mucho de todo. No, evitemos scrolling, evitemos textos que no se vean. Es mejor hacer 2 pantallas que hacer una muy llena. Y yo creo que sobre todo, poco a poco, se va de menos a más, sobre todo la gente que empieza. La primera es ir de menos a más. Seguro que al final terminas haciendo lo más grande del mundo. Y sobre todo lo mejor es que disfrutemos todos del proceso, que interactuemos con todas las partes que ayudan a crear esa solución e-learning y ensayo-error. Sí. Es lo mejor. Si algo ves que no te ha funcionado, seguramente si escuchas, como decimos, a las personas que tenemos ahí, que son quienes nos dicen cómo les ha funcionado. Y volvamos a empezar. Hemos ido muy rápido, de verdad. Ahí sí. No, que se les había perdido la señal y ahí regresaron. Ahora las escucho bien. Sí. No sé dónde nos hemos quedado en el ensayo. No, igual luego vale. Apareció todo el texto de golpe, vale. Todo el audio de golpe, pues, así que hablaron. Lo venimos diciendo, poco a poco empecemos de cursos pequeños a más. Y vayamos aprendiendo durante ese poco a poco y que disfrutemos de todo el proceso. En este proceso nos rodeamos de gente, desde expertos en contenidos hasta los guionistas, hasta los desarrolladores, gente que tiene plataformas potentísimas que ayudan de verdad a consolidar el aprendizaje y lo que decíamos, ensayo-error. Total. Si quieren, pueden descompartir la pantalla, así nos vemos y cuando queda grabado. Ahí ya queda. Ahora sí las vemos. Bueno, muy interesante la presentación, muy completa. Me anoté, creo que son 9 pequeñas cositas que me gustaría resaltar de toda la presentación para que quede a modo de resumen y voy a las preguntas. ¿Cuán importante es tener claro qué es lo que queremos lograr? Antes de emprender, nada, ¿no? ¿Qué queremos conseguir? Sensibilizar. ¿Qué queremos conseguir? Ampliar, digamos, entrenar alguna habilidad práctica. ¿Qué es lo que queremos? ¿Qué es lo que necesitamos que el otro haga una vez que haya pasado por el curso, ¿no? ¿Qué queremos conseguir? Lo del checklist y esta PPT es un must a enviar con el video, me parece sensacional, para llevártelo a tu casa y ahí ir chequeando. Definir la estrategia, al final el diseño instruccional es el camino, el recorrido que nosotros le queremos proponer al alumno porque entendemos que es la manera en la que mejor va a aprender o adquirir ese conocimiento nuevo, ¿no? Y lo haremos de la manera más entretenida, variada y precisa posible respecto de nuestras habilidades, porque como ahí comentaban ustedes, el diseño instruccional es una ciencia bastante compleja para zambullirse una sola persona y cuando somos uno solo necesitamos un poco entender que el nivel de profundidad que va a tener ese diseño instruccional es un poco más básico, por decirlo de alguna manera, y luego a medida que vayamos creciendo podremos sumar a personas o especializarnos. Me parece súper importante eso. Luego, algo que para mí siempre tiene que estar presente en cualquier cosa que hagamos, tanto con personas como con organizaciones, es entender la cultura, la manera en la que las personas y las organizaciones hacen las cosas. Eso es bastante más crítico de lo que solemos
prestar atención. El ritmo, amé la palabra ritmo, creo que Fundamental. es esa cadencia, ese tiempo que le ponemos a ese recorrido. Decimos, vamos de la mano, te voy a acompañar en este viaje de aprendizaje, vas a ir descubriendo, y ese ritmo tiene que ver más con vos, o con vos para Argentina, contigo aquí en España, que conmigo como diseñador. O sea, yo estoy pensando esto para que tú puedas, bueno, crecer. Y los últimos dos, cuándo usar cada recurso, me parece un must también, ¿no? Cuándo usar vídeo, cuándo usar píldoras, cuándo usar texto, cuándo usar imagen, en función a qué objetivo tengo, ¿no? Quiero practicar, y el texto plano sabemos lo que significa a nivel de involucramiento que genera y lo que expande habilidades. Otro tipo de actividades, como puede ser un cuestionario, o en nuestro caso un challenge, por ejemplo, implica un proceso cognitivo más complejo y hace que el grado de pregnancia de eso que estamos queriendo que se aprenda sea mayor. Me parece genial. Y sobre el final, esto de los tips que daban respecto de recursos, recursos y contenido, me parece genial. O sea, han hecho un popurrí no, me parece súper potente, se los agradezco. La verdad que entiendo que todos los aquí presentes y los que no han podido ingresar, pero tendrán luego la grabación, irán pausando lo que ustedes van diciendo y tomando nota. Yo quisiera enfocarme en un par de preguntas que tengo antes de finalizar. Para ustedes, ¿cuáles son las ventajas de elegir, por ejemplo, una formación asíncrona para proponer a mis participantes, y cuáles son las ventajas de proponer una formación sincrónica, digamos? Asíncrona, cada uno lo hace a su tiempo, a su manera, a su ritmo, donde esté. Sincrónica quizá tiene instancias en donde todas o algunas de esas instancias nos tenemos que, digamos, conectar en el mismo momento al mismo recurso, por ejemplo un Zoom o algún webinar o una masterclass. ¿Cuáles son las ventajas que tiene para ustedes cada una de estas dos modalidades? Brevemente. Sí. A ver, ambas tienen sus cosas muy buenas y sus cosas muy malas. Yo voy a defiendo mucho el asíncrono como buena creadora de contenidos y learning. A ver, creo que el asíncrono tiene una ventaja, sobre todo por el propio medio del que estamos hablando, que es el medio digital. Y la gran ventaja del medio digital es como tú quieras, cuando tú quieras. Y eso el asíncrono lo facilita. Facilita esa capacidad, esa movilidad territorial, de hora, esa flexibilidad, adáptatelo. Eso es cierto. Es verdad que implica una cosa que no todo el mundo está dispuesta, que es una proactividad muy grande hacia el aprendizaje, y quizás es su mayor limitación. Es decir, implica un aprendizaje muy proactivo. Pero por otro lado, por parte de quien quiere cumplir un determinado tipo de objetivo formativo, también tienes un mayor espectro de gente al que realmente puede llegar de una manera efectiva. ¿Por qué? Porque si lo hacemos síncrono con mucha gente, no va a funcionar. Precisamente por lo que hemos comentado muchas veces, que el síncrono, síncrono es ideal cuando tú buscas una interactuación mucho más directa entre todos los que estamos detrás de la pantalla. Es decir, una formación síncrona, os pongo un ejemplo, últimamente un mindfulness que va muy dirigido a entender qué es lo que necesita, qué es lo que piensa la persona, que va muy dirigido por parte del formador, es síncrono. Sin embargo, si queremos dar unas pautas de beneficios y hablar del mindfulness y una serie de ejercicios que los pueda hacer todos, sería asíncrono. También volvemos a qué es lo que necesitamos que la persona aprenda, que la persona sepa, que la persona haga. Entonces, la parte síncrona bueno, una formación síncrona es fundamental si lo que estamos haciendo de verdad es querer interactuar a un face-to-face casi. Ahí es muy potente. Ahí es muy potente. Por eso decimos que siempre es qué es lo que queremos, porque realmente hemos visto formaciones síncronas que era una persona hablando durante una hora y nada más. Sobre todo porque a veces hacemos un problema de la formación síncrona online, y uno de los grandes, de hecho con la pandemia se ha visto, es que hacemos formaciones como si fueran para ser presenciales, que siendo presenciales, esas clases magistrales son duras de asumir hoy día, ¿eh? Es decir, son complicadas, y mi humilde opinión es que desconectan un poco del proceso de aprendizaje.
Si eso lo trasladas al medio digital, que hay distancia física, que al ser humano le influye, no, es decir, el entorno es distinto. El entorno es distinto. Además, se puede haber interferencias de carácter tecnológico, es decir, que se vaya a la red, que haya ruidos, es decir, todo lo que es el ruido comunicativo, tecnológico y propiamente comunicativo. Es interesante con lo que dice Ana, una formación de mindfulness o un intercambio de formación, pero de grupos muy pequeños. Estamos hablando que yo una formación presencial no me excedería de las 10-15 personas, no sé si estás de acuerdo, y me parecen mucho 15. Igual. En una, vamos, 5 o 6 personas, me parecería quizás el número. Es que la gente se pisa hablando. Es otro entorno, es decir, no es que una sea mejor que otra, sino que una No, y depende, depende de los objetivos. Claro, depende. ¿no? Si estamos hablando, por ejemplo, de gestiones de equipos en remoto y necesitamos que las personas interactúen entre sí, un síncrono pues es ideal. Si lo que estamos hablando, por ejemplo, es saber utilizar Teams, a lo mejor cambiamos, es decir, un asíncrono es ideal. Es siempre atender a eso. Explicar un procedimiento en una empresa que se acaba de implementar. Ahí yo sí quería un síncrono. Claro. Es decir, la persona se reúne y lo va explicando a pequeños grupos. Me parece la manera ideal y la que mejor va a impregnar a la gente. Y va tomando feedback en tiempo real también, ¿no? Claro. Aquí me parece una pregunta interesante, Rocío González. Dice, ¿cómo es esto del diseño instruccional? A ella le hace ruido. La idea del diseño instruccional, lo pone entre comillas, respecto de esta nueva, digamos, corriente de aprendizaje un poco más flexible, no tan directiva, por llamarlo de alguna manera. ¿Cómo responden a eso? Y yo les hago como un paréntesis, aprovechando la polémica, digamos. ¿Cómo creen que reacciona las nuevas generaciones que están como un poco más... no sé cómo decirlo, como más conectadas, tienen mucho más acceso al conocimiento y muchas veces en este diseño instruccional alguien que, no sé, pensó un curso desde un libro y después va a hacerlo y se encuentra con que del otro lado hay usuarios, alumnos que quizás saben más que ellos en algunas cuestiones. Sí. ¿Y cómo coexiste eso con la instrucción? Digamos, yo te estoy formando supuestamente unidireccionalmente. ¿Qué piensan respecto de esto? En cuanto al propio concepto de diseño instruccional, es verdad que lo venimos ya arrastrando quizás desde los años 70, pero sí es verdad que es que últimamente estamos entendiendo y atendiendo a lo que es el concepto de diseño tecnopedagógico, porque es verdad que la creación de la estrategia aplica en un entorno virtual o no virtual, pero ahora es que ya tenemos en cuenta el poder de las tecnologías. Aquí os hemos preparado una serie de links, hay un manual brutal, que lo tengo yo aquí, que está dentro, que es Decálogo para la mejora de la docencia online, donde está hablando de lo que es cómo pasar del diseño instruccional al tecnopedagógico. En sí, habla de lo que os hemos explicado. Lo digo por si esta compañera ha escuchado más el término tecnopedagogía y no tanto diseño instruccional, pero vamos, es una derivación y van de la mano. En cuanto a lo que tú dices, el público objetivo, es que es fundamental. Es que volvemos a lo mismo. Si estamos atendiendo a personajes que están ya digitalizados, ¿cómo consumen la información? Es decir, ¿cómo la consumen? Yo veo lo que decía María, la edad media y también ese gap que tenemos que trabajar cuando estamos creando la estrategia de qué es lo que ya saben y qué es lo que necesitan saber. Entonces es muy importante atender a cuál es el público objetivo, si estamos hablando de esas 5 generaciones que ahora mismo que existen en la empresa, y para nosotras es que es fundamental eso, cómo consume la información ese usuario. Os pongo un ejemplo, mi chico de 15 años adora consumir la información desde YouTube, la puedes emular. Os pongo ese ejemplo. Es decir, que siempre es un poco cómo aprende la persona que tiene que aprender. Esa es una de las cosas que aparecía en el checklist. Es fundamental. Es decir, en el mundo del e-learning, como decimos, hay todo un mundo, desde ese PDF que te tiras por la ventana cuando lo ves, hasta ser un gamer. Claro, entonces, en este mundo... Lo que comentabas de esta gente, la gente de esta nueva generación, que yo no sé si está WZ, ya no sé por dónde van. Yo soy de la generación Z, con lo cual están muy acostumbrados al consumo de productos digitales, y es cierto, eso es una ventaja para el diseñador instruccional, porque no hay que considerar el diseño instruccional como algo
estricto y no flexible, todo lo contrario. Las metodologías están abiertas para adaptarlas y para a veces saltártelas o a veces mezclarlas. De hecho, quizás, yo siempre he pensado que este tipo de perfil quizás es el más permeable al diseño instruccional, porque está acostumbrado a determinado tipo de lenguaje propio de los medios tecnológicos, determinado tipo de interacción que es muy típica del medio tecnológico. Pues, por ejemplo, pongamos lo que decían, a gente de 15 y 16 años, que le gusta YouTube, Instagram, son sus redes sociales. Escape rooms online los manejan a la perfección. Instagram, que se usa mucho, una foto y una pregunta sobre esa foto. Eso alguien de 50 años se lo plantea y te dice, vaya chorrada. Pues eso es algo muy sencillo en una formación. Y lo que está detrás de eso, lo que yo insisto en línea con lo que ustedes dicen, es que detrás hay un proceso diseñado. Hay un proceso que diseñó la experiencia. Efectivamente. Y este público está acostumbrado a consumir experiencias. Entonces, ahí es donde creo que podemos, digamos, estar más cerca de ellos. No quiero que se me pase el tiempo, todavía tengo 3 o 4 preguntitas más. La próxima es, ¿cuál la hizo? Bueno, no sé dónde está la persona que la hizo. Decía, ¿cuál es para ustedes, traten de ser breves, el desafío o el mayor desafío de la educación online de los próximos años? El desafío de la educación online en los próximos años. Hay un montón, ¿eh? Tenemos que ser breves. Depende mucho qué tipo de educación. Si estamos hablando de educación reglada o educación corporativa. Corporativa, ¿dónde vamos? Es decir, no es lo mismo estar atendiendo un ámbito académico y el no académico. El corporativo tiene unos requisitos y unos condicionantes bastante distintos. Yo creo que va más a la metodología del online versus lo presencial o el desafío del online como gran forma, digamos, ¿no? Es que cambia mucho porque así como el usuario de empresa estaba ya muy acostumbrado al online, el online realmente empezó a ser una realidad en la empresa a partir del 2005-2006, casi todas las grandes empresas ya estaban usando el online. Por ejemplo, en el caso académico no ha sido así. Entonces, luego el objetivo de la formación académica es muy diferente al de la formación corporativa. Entonces, yo creo que yo no sé si, Ana, el gran objetivo yo creo que realmente es salvar esas barreras que la tecnología puede dar a la hora del aprendizaje y encontrar las mejores estrategias para salvarlas y adaptarse, porque esas barreras irán modificándose según las circunstancias, las generaciones, los grupos de personas, irán cambiando, hay que adaptarse. Es lifelong learning tanto para el que enseña como para el que aprende. Es decir, no es que el online haya funcionado mejor o peor, es que se ha podido aplicar mejor o peor. Y eso también tiene que ver mucho de las competencias digitales del docente, por ejemplo, en el ámbito académico, de las posibilidades de recursos que tengan dentro de las organizaciones, pero es verdad que es que aquí y queremos ser breves y prudentes también, porque no es que no funcione más, funcione menos, no es que no haya interés o no haya interés, pero sí que hay que atender a vencer esas barreras, como decía María, ya, barreras de capacitación por parte de quien está trasladando o quiere que se aplique ese conocimiento, y también por quien está, que hay barreras muchas veces pues, del poder usar determinados dispositivos dentro de las casas. Es decir, que dentro de se puede resumir en eso, en romper esas barreras a través mediante el lifelong learning. Yo voy a añadir una cosa que acabo de reflexionar y ya no te robo más tiempo, que es que yo creo que una de las ventajas que además tiene el online, el medio online así, pero también creo que sucede en el presencial, que la educación tradicional, la formación tradicional ponía mucho el foco en quien la impartía. Y realmente aquí el foco está en quien la recibe. Y eso es esencial. El protagonismo activo que tiene la persona que va a ser formada. Eso también es una gran barrera, y sobre todo en el ámbito, por ejemplo, universitario. Es una gran barrera. El foco no está... Total. No debería estar en quien habla. Total. No es tanto lo que pueda decir. Es un cambio de paradigma bastante relevante y bastante significativo. Yo creo que, como dicen ustedes, el lograr dar en las teclas que permitan activar el aprendizaje activo en un contexto mucho más complejo que el presencial, creo yo, porque se habla de la economía o el mercado de la atención, ¿no? Aquí tenemos participantes
que están viendo este webinar y no están haciendo, el costo de oportunidad del tiempo digital es mucho más alto que el costo de oportunidad en lo presencial, por el mero hecho de ser seres sociales y que coexistimos en un espacio físico es mucho más comprometido que en un espacio virtual. Y yo creo que entender las condiciones de cómo fluye el tiempo en un medio digital es súper importante para poder crear propuestas que realmente generen impacto en el otro, ¿no? Totalmente de acuerdo. Para empezar a cerrar, primero que nada agradecerles a ustedes por este ratito, por Muchas gracias. este oasis de conocimiento que nos han regalado. También agradecerle a todos los participantes, pues, por las dudas, si quedó alguna pregunta pendiente la pueden hacer en el chat. También decirles a todos que este webinar es parte de un ciclo que estamos realizando cada 15 días, entrevistando, dando a conocer expertos que nos puedan aportar en este camino que hemos emprendido de poder transmitir nuestro saber a otros y generar espacios o pedacitos de sociedad mejor. Así que agradecerles a ustedes, agradecerles a todos los conectados, obviamente al equipo de Go4Click, que también hace que todo esto sea posible. Sí. Y le estaremos enviando tanto a las personas que han podido participar como los que se han inscrito, pero sabiendo que no iban a poder participar para que les enviemos la info, les estaremos enviando el video de esta grabación y también todo el material que nos han compartido gentilmente y generosamente las chicas de Trivium. Así que muchas gracias, Mary, Ana. Gracias. Nos Gracias vemos a ti, pronto. Leo. Gracias a todos los presentes Hasta y que luego. tengan buenas tardes. Igualmente, muy buen Chao, día chao. a la gente argentina. Chao, Hasta chao. luego. Chao.